el ser diligente, pero sí podemos definir quizás qué es ser negligente. ¿Qué es ser negligente? Cuando alguien es negligente en su trabajo, es que no hace bien su trabajo, es que es incumplido, es irresponsable, deja alguna falla, algún desperfecto, puede provocar algún accidente o alguna pérdida en lo que se está haciendo. Es una persona negligente, y un negligente es lo contrario a una persona diligente. Entonces, si decimos que alguien es diligente en lo que hace, estará haciendo las cosas bien, estará cumpliendo, llegará a tiempo, no dejará botado el trabajo, en fin. Y algo importante acerca de ser diligentes. ¿Cuál les dije que era el tema de hoy? Siendo diligentes. Entonces, ¿cuál es la importancia de ser diligentes? O que nosotros seamos diligentes. La Biblia dice, ¿has visto un hombre diligente en su trabajo? Delante de los reyes estará. Y se refiere a que cualquiera de nosotros que hace bien lo que tiene que hacer estará en una posición de honra, en una posición de honor. ¿Amén? Creo que de eso les hablé hace 8 días, acerca de ser diligentes. Bueno, entonces seamos diligentes. Y vamos a ver ahí en Primera de Pedro, cómo el apóstol, perdón, en Segunda de Pedro, capítulo 1, cómo el apóstol Pedro nos dice acerca de que seamos diligentes. ¿A qué se refiere Pedro y cuál es la importancia de que seamos diligentes? Segunda de Pedro, capítulo 1. ¿Ya está ahí? Vamos a leer a partir del versículo 3 hasta el versículo 11. Puede tomar su Biblia, vamos a leer. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esta pequeña introducción que hace Pedro es muy importante para nosotros, hermanos. A nosotros ya no nos rige el mundo, ya no nos rige el pecado que hay en el mundo. A usted y a mí, la naturaleza que nos envuelve o que nos satura y que nos lleva a ser diferentes es la naturaleza de Dios en nosotros. Usted y yo ya no deberíamos de ser iguales a como éramos antes. Tendríamos que vivir, actuar, pensar, hablar, hacer las cosas conforme a la llenura de Dios en nosotros. Así es como deberíamos de vivir. Lamentablemente no es así. Todavía batallamos, todavía nos sale lo carnal, todavía nos sale lo de nosotros, todavía nos salen los enojos, los berrinches, los corajes, los pleitos, las disensiones, los chismes, todavía salen de nosotros. Pero ya no debería de ser así. Y para que eso no pase, si Dios está hablando a través de Pedro y nos dice, ustedes ahora tienen una naturaleza distinta, Dios está saturando sus vidas para que sus vidas sean completamente diferentes y puedan disfrutar de la plenitud de Dios. Mire, uno piensa que ser más como Dios nos hace ser más religiosos. Pensamos que entre seamos más como el Señor Jesús, que es la estatura a la que tenemos que llegar, pensamos es que si eres más como Jesús vas a ser más religioso. Vas a ser más aburrido. Yo no me imagino a un Jesús aburrido. Nunca he concebido, desde que me acerqué al Señor y empecé a leer los evangelios, nunca me imaginé a un Jesús aburrido, con cara de palo, como el que los pintaban con Ricardo Montalbán, el del mártir del Calvario, o el mártir de las catacumbas, no me acuerdo cómo se llamaba. Que nos lo pintaban así, sombrío, y que casi flotaba en el aire, y cara de triste y mustio. Sí, así no lo pintaban. Yo no me imagino un Jesús así. De verdad, cuando yo veía ese Jesús en la televisión, decía, ese Jesús es aburrido. Por eso la gente religiosa es aburrida. Pero yo no me imagino un Jesús así, aburrido, un Jesús con cara triste, con cara amargada, con cara de no te me acerques porque me contaminas. No, Jesús era alguien accesible. Jesús era alguien que platicaba con la gente, que se acercaba a la gente. Por eso los religiosos de aquel entonces le decían que era pecador porque se juntaba con pecadores, que era bebedor porque bebía con los que bebían, que era comilón porque comía con los que comían. Entonces, a Jesús lo juzgaron no porque fuera un religioso como ellos, un cara de palo, un aburrido, un seco, un apartado de los demás. Jesús era cercano a la gente. Incluso le ponía apodos a sus discípulos. Uno decía, ay, ¿a poco así? Sí, a uno les dijo los hijos del trueno. A Juan y a Jacobo les dijo, ustedes son hijos del trueno por corajudos.
Por enojones, porque eran enojones. Algunos aquí todavía nos llamaríamos hijos del trueno. El Señor Jesús ponía esos apodos. O sea, yo no me imagino, ustedes perversos, gente malvada, son hijos del trueno. No me imagino poniendo, ay, Juanito, ay, Jacobito, haciendo coraje. No cabe duda que son hijos del trueno ustedes. Sí, de alguna manera, porque Jesús no era alguien sombrío, hermano. No piense, cuando la Biblia nos desafía a ser más como Jesús, la Biblia no nos está desafiando a ser como zombies o como momias ahí con cara de palo y amargados y andar la cara triste todo el tiempo porque ahora somos más espirituales. No, cuando la Biblia dice que seamos más como Jesús, que nos parezcamos más a Él y que seamos más como Él, está diciendo que tengamos una vida más plena, más completa. Jesús no estaba triste. Aun cuando les dijo que iba a morir en Jerusalén, Jesús no se los dijo llorando, ¿qué creen? Me van a matar en Jerusalén. Jesús solamente le dijo, voy a morir a Jerusalén. Y cuando se acerca a Pedro y dice, Señor, si es en Jerusalén donde vas a morir, vámonos de Jerusalén. Y Jesús le reprende a Pedro y dice, apártate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. Entonces Jesús no era alguien sombrío, triste. Y la Biblia nos desafía a que seamos más como Jesús. ¿Sí está conmigo? La Biblia nos desafía a que seamos más como Jesús. Entonces no se trata de que seamos más religiosos o más fanáticos, sino que seamos más libres, más plenos, más felices. Jesús dijo, el diablo, en Juan capítulo 10, versículo 10, Jesús dijo, el diablo, el ladrón, vino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿En qué parte de esa vida en abundancia ustedes pueden concebir que hay tristeza, que hay amargura, que hay religiosidad, que hay dolor? ¿En qué parte de esa vida abundante entra el ser amargados de espíritu? O andar cabizbajos, deprimidos. ¿En qué parte de esa frase solamente de la vida abundante que Jesús promete entra el fracaso para nuestras vidas? No entra. Porque si el Señor Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, es en todos los sentidos de su vida. Felicidad, prosperidad, salud, bienestar. Mire, de verdad que Dios tiene cosas extraordinarias para nosotros. Cosas maravillosas. Y no se trata de ser una persona religiosa. No se trata de vivir amargados, tristes, frustrados, preocupados por las cosas que nosotros no alcanzamos o logramos. Les platicaba a los hermanos, usted ve mi dedo bolita, pero me corté y lo traigo nada más bien para proteger la herida, porque traigo 2 puntos ahí, para no pasarme a traer el hilo y lastimarme la herida, pero en realidad no tengo dolor. Pero cuando me corté, me dice el doctor, no, y has de haber llorado, porque esa cortada. Le digo, no, es que ni lloré. Ay, muy macho, muy macho. Le digo, no, es que no me dolió. O sea, la cortada es profunda y grande. Todavía mi esposa me revisa y me dice, a ver. Y cuando me abre se veía así, casi se me veía el corazón por ahí. Si te asomabas un poquito así de lado, sí se alcanzaba a ver. Sí se alcanzaba a ver el corazón, porque me corté, estaba profunda la herida y me tuvieron que poner 2 puntos de costura. Pero no me dolía, hermano, de verdad, no lloré, no me asusté. Todavía le dije a Josué, ve a la farmacia, saqué dinero de mi bolsa, le digo, ve a la farmacia, trae una gasa y una cinta para pegar la gasa. O sea, de verdad que fue así tan rápido. Y yo decía, eso no es normal. O sea, yo no soy un super macho que me aguanto el dolor y que no me duele, yo aquí, córtenme lo que quieran. No, de verdad que no. Yo soy bien chillón, pero no me dolía. Yo no podía decir, era la adrenalina. No era la adrenalina. Yo creo que era la gracia. Yo creo que era Dios que no estaba yo en una cantina emborrachándome y ahí me corté. Yo creo que si me hubiera dolido. Estábamos haciendo algo para los niños, para la escuela de verano. Y había cosas que seguir haciendo. Así es que inmediatamente mi esposa me dice, ve aquí al centro de salud que te cosan. Y pues sí, habló por teléfono, estaba ahí un médico y fui, me atendió rápido y ya regresamos a la iglesia, lo que seguía. Pero yo digo, ¿cómo pudo ser eso? ¿Cómo pudo pasar eso? No hay otra explicación, es Dios.
Y cuando Dios está contigo, acomoda las cosas aún para que cuando te está yendo mal te vaya bien. Porque esta cortada a mí me está haciendo descansar de muchas cosas que yo quería hacer en estos días. Y que dijo Dios, ya, quédate quieto. Aplácate. Anoche me fui a dormir temprano, antenoche me fui a dormir temprano. Pues ya no podía desvelarme haciendo otras cosas porque mi dedo no me lo permitía. Y yo dije, pues ya entendí. Hay que estarse quieto a veces. Hay que aplacarse a veces. Y esta herida, si no hubiera tenido esta herida, yo creo que me hubiera desvelado anoche y antenoche. Y ahorita estaría pensando en que hoy otra vez me voy a desvelar. Pero Dios tiene sus modos, hermano. Y yo lo que veo es Dios tratando conmigo. Hermano, Dios te va a hablar a ti de muchas y otras formas para decirte qué es lo que tienes que hacer. Y de ahí la parte que sigue, lo que dice el apóstol Pedro. Lea conmigo en el versículo 5. Vosotros también, diga yo también, poniendo toda diligencia, usted tiene que poner ¿qué? Toda diligencia. ¿Alguna? Toda. ¿Qué es poner toda diligencia? Es decir, enfocarte en lo que tienes que hacer. Le platicaba al hermano que me prestó la máquina asesina que me recortó mi dedo. Esa máquina destructora de dedos. No es cierto, la culpa no es de la máquina. Pero le hablaba con el hermano y le decía, es que fue un segundo, hermano. Un segundo que me distraje. Y me dice el hermano, es como usted nos enseñaba hace ratito en la prédica, pastor, que hay que enfocarse en lo que uno está haciendo. Hermano, ¿sabe por qué nos pasa lo que nos pasa? ¿Por qué no nos enfocamos? Yo había cortado ya varias láminas y iba a cortar otras tantas. Y cuando iba a cortar esta, cuando me corté, fue un segundo en el que me distraje. Y a veces, por eso pasó lo que pasó. Lo mismo pasa con nosotros en nuestra vida. Las cosas que te pasan, las malas decisiones que tomas, los errores que cometes, son por un segundo de perder el enfoque, por un segundo de distraerte, por un segundo de pensar en otra cosa. ¿Por qué se estaba hundiendo Pedro después de caminar sobre las aguas? Porque se distrajo, porque empezó a ver las olas en lugar de mirar a Jesús. ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? Porque empezamos a ver las circunstancias en lugar de mirar a Jesús. Porque si la cosa se pone fea, empezamos a ver a los amigos, a la presión social, a las circunstancias, a la necesidad, al problema, a lo que está pasando, y dejamos de mirar a nuestro Señor Jesús cuando ya caminabas en lo sobrenatural. A Pedro se le juzga porque, Pedro le faltó fe para caminar sobre el agua, pero no he visto hasta el día de hoy a alguien más que camine sobre el agua, a excepción de Jesús y de Pedro. Pero Pedro se atrevió. Él ya caminaba en lo sobrenatural. Usted en algún momento, cuando se acercó a Jesús, empezó a caminar en lo sobrenatural, empezó a caminar en lo espiritual, pero cuando se distrajo se empezó a hundir. Y el Señor no quiere que usted viva en un hundimiento. Dice Pedro, poniendo toda diligencia, enfócate, mantén tu enfoque para que puedas hacer que tu vida se vuelva una vida diligente. Entonces, hay algo que es importante para nosotros y es ser diligentes. Pero no nada más tantito diligente. No nada más el domingo que vienes a la iglesia. No nada más en la noche cuando vas a orar para darle gracias a Dios. No, ¿cuándo tienes que ser diligente? Todo el tiempo. Poniendo tu diligencia todo el tiempo. Enfocándote en lo que tienes que hacer todo el tiempo. Siendo diligente en lo que haces todo el tiempo. ¿Para qué? Para que el resultado que tengas sea bueno. Para que el resultado que logres sea bueno. Y entonces no vivas el fracaso del error o el fracaso de la derrota. Y no estoy diciendo que no van a volver a tener fracasos. No, lo que va a pasar es que cuando venga el fracaso, tú ya lo sabías. Tú ya lo esperabas. Tú decías, yo sabía que esto iba a pasar, pero estoy listo para levantarme después de esta derrota. Estoy listo para continuar después de este fracaso. Imagínense, yo tenía que cortar las láminas. Le decía a los hermanos en la mañana, tenía que cortar las láminas. Me corto el dedo, ya me imagino yo después cortando la siguiente lámina así. Porque tenía miedo a la máquina que me destrozó mi dedito. Eso es pensar que el fracaso es más grande que tú. Te equivocaste, me corté el dedo, sí es cierto, gracias a Dios no me lo rebané.
Gracias a Dios no lo perdí. Gracias a Dios solamente fue una herida que requirió 2 puntos. Pero eso no me va a detener a seguir cortando, a seguir haciendo lo que tengo que hacer. Había muchas cosas que hacer todavía. Y no podía decir, ay no, ya, atiéndanme porque soy un fracaso, miren, me corté mi dedo. Es que cuando nos va mal, ahí nos tiramos al piso, queremos que vengan todos, la ambulancia, la Cruz Roja, helicópteros a levantarnos porque fracasamos. Levántate, véndate el dedo y sigue. Yo estaba dispuesto a solamente ponerme la gasa y vendarme y seguir con lo que estábamos. Pero ya cuando vio a mi esposa y yo lo vi ya con más calmita, dije, no, sí necesito unos puntos. Porque esto no va a cerrar tan fácil. Y ya por eso invertí unos minutos en ir a que me cosiera. Pero después regresamos y le seguimos. Y al otro día le seguimos. Porque esto no puede terminar. Y mire, fue un dedo nada más. Fue una herida muy profunda, sí. Que requirió 2 puntos, sí. Pero no podía detenerme. Hermano, los errores de la vida, los fracasos de la vida, no te pueden detener. Por eso tienes que enfocarte. Y no esperar tirarte al piso para que te vengan a curar las heridas. No, levántate, úngete, dice la Biblia. El Señor Jesús dice, estás ayunando, úngete el rostro, que nadie vea que estás ayunando. Estás pasando por una situación difícil, levántate. No esperes que vengan a apapacharte y decirte, ay, necesitas ayuda. Ay, pobrecito. Vamos a levantarlo. ¿No has tratado de levantar a alguien que no se quiere levantar? Ahí está, levántenme. Y te quieren levantar y se te hacen los brazos como del hombre elástico, pero no te levantan nunca. Porque no es el peso de tu cuerpo, es el peso de tu alma. Estás tan pesado que no te pueden levantar. Y Dios dice, levántate, sé diligente, con toda diligencia. Y nosotros no podemos pensar que el error nos hace negligentes. Ojo aquí, el error no te hace negligente. La negligencia es que habiendo cometido el error, vuelvas a cometer el mismo error. Eso es negligencia. Porque a lo mejor hay cosas que no esperabas que pasaran. Porque les decía, hay que estar preparado para el fracaso. No te debe de tomar por sorpresa. Pero aún así, cuando el fracaso te toma por sorpresa y tú no te lo esperas, tú te levantas. El problema es cuando te quedas ahí tirado esperando que alguien más te levante. Pero si tú te levantas y tú pones de ti, te esfuerzas y haces todo lo que esté en tus manos para continuar, el Señor te sostendrá y te levantará y te fortalecerá. Dice la Biblia que Él da fuerzas a aquel que parece que no tiene ninguna. Ayer me estaban jugando mis hijos, los 3 estaban jugando vencidas. Y por muchos años yo les he ganado toda la vida, ¿verdad? Pues siempre han sido más chicos que yo. Pero ayer me dice José, papá, vamos a echar unas vencidas. Pero le digo, a ver, vamos a probar. Este brazo lo traigo lastimado desde hace algún tiempo. Digo, vamos a probar. Y en la primera, al primer intento que hice con el brazo, no pude. ¿O fue contigo con Isra? Sí. El primer intento que hice no pude. Le digo, no, este brazo no, me voy a lastimar. Dice, dice mi hijo, Digo, pero no contabas que traigo uno de repuesto. Y puse el otro. Y a la primera, ¡fum!, le vencí. Dice, tiene mucho bueno. Le digo, y ese que no es el bueno. Pero imagínense, es un ejemplo absurdo, pero cuando tú estás preparado, no estoy hablando de venciditas, pero cuando tú estás preparado para la vida, cuando el mundo te dice, tu brazo no sirve, tú le puedes decir al mundo, traigo otro. Y si no traigo un pie, y si no traigo el otro, y si no la cabeza, pero algo me tiene que servir en la vida. Algo de lo que tengo tiene que ser útil para que yo me levante. De alguna manera tengo que continuar. No puedo detenerme y pensar que mi vida es un fracaso y que voy a estar derrotado siempre. Pero el problema no es los obstáculos que enfrentan. El problema está aquí. El problema está aquí. El problema está en tu mente, en lo que tú crees y piensas que puedes lograr y que no puedes lograr. Pero cuando tú te enfocas, como dice Pedro, con toda diligencia. ¿Con cuánta? Toda. Todo tu enfoque. Puedes prepararte para lo que venga. Y dice Pedro cómo debemos de prepararnos. Mire cómo dice Pedro que tenemos que prepararnos. No solamente siendo diligentes, sino mire, no estoy echando mi Biblia. Dice,
¿Cómo te debes de preparar? Con toda diligencia. Por esto mismo dice, añadid a vuestra fe virtud. ¿Cuántos tienen fe? Pues yo sí creo en Dios. ¿Qué es la virtud? ¿Alguien sabe qué es la virtud? ¿Perdón? No, antes del conocimiento. Es la verdad, pero no la verdad en sí como un concepto abstracto, sino la demostración de lo que creo. O sea, cuando dice añade a tu fe virtud, es decir, ya crees, ahora demuestra que crees. Que tu fe está añadida de la verdad que menciona la hermana Nancy. Dice, de esa verdad, que la que tú, que está en ti, que sientes que está en ti, ahora demuestra que es cierto. Porque yo puedo decir que creo en Dios. ¿Cuántos creen en Dios? Levanten su mano. ¿Saben que entre ustedes y los demonios no hay ninguna diferencia? Si solamente creemos en Dios. Porque la Biblia dice que los demonios creen en Dios y tiemblan delante de Dios. ¿Pero alguno de ellos obedece a Dios? No. Pero esa es la diferencia en nosotros. Lo que hace que tu fe, el creer en Dios, sea completa, es que no solamente crees en Dios, sino que le obedeces. Y entonces en la virtud, esa es la virtud. Lo que tú haces, lo que tú dices que crees que es verdad, ahora demuestra que es verdad. ¿Cómo lo demuestras? Obedeciéndolo. ¿Alguna vez seguramente le hicieron la broma de esos chicles que saben a ajo? O a chile, ¿no les dieron a probar esos chiles? O de purga. Le decían, ¿quieres un chicle? O usted era el que lo repartía, ¿verdad? A lo mejor. ¿Quieres un chicle? Sí, ¿cómo no? ¿Tú no quieres? No, yo ya comí uno. Coma tú. ¿Por qué? Porque te estaban dando algo que no era verdad. Y si tú ya te la sabías y saber, prueba uno. No quiero. A ver, prueba uno. Como ya sabías que podían hacerte la broma, porque eran ratitos en que se ponía de moda, entonces ya sabías que te iban a hacer la broma, entonces ya sospechabas de lo que te estaban dando. ¿Cómo puedes asegurar que lo que crees es verdad si no lo obedeces? ¿Cómo puedes asegurar que Dios es verdadero si no lo sigues? ¿Cómo puedes creer que la oración es efectiva si no oras? O que la Biblia es la palabra de Dios si no la lees. O que asistir a la iglesia fortalece tu espíritu y tú le dices a la gente, ve a la iglesia, pero tú no vienes. A tu fe tienes que agregarle virtud. Que lo que tú crees, agrégale con tus acciones lo que crees. Demuestra con tus acciones que es verdad lo que estás creyendo. Porque si tú dices que Dios es fiel, pero no lo buscas, que Dios perdona, pero no le suplicas por tu perdón, que Dios tiene un cambio para tu vida, pero no quieres cambiar. Entonces, lo que decimos es como los demonios. Los demonios dicen, Dios existe. ¡Ay, viene Dios! Y nosotros empezamos a creer, a tener la fe que los demonios tienen. Y a creer lo que los demonios predican. Ay, pastor, ¿a poco sí? La Biblia habla de la doctrina de demonios. Y empezamos a creer cosas que no son ciertas, porque nuestra fe no está llena de virtud. Y usted puede decirme que cree, pero el que conoce realmente lo que está en su corazón es Dios. Y Dios dice, no solamente cree, haz lo que te pido. Y entonces verás los resultados. Haz lo que te digo, actúa conforme te lo he enseñado, reacciona conforme has aprendido. Y usted empezará a ver en su vida una diferencia real, palpable, tangible, donde usted puede decir, sí, cierto, mi vida está cambiando. Oye, ¿ya se te acabaron tus problemas? No, el que cambió soy yo. Ahora tengo otra actitud, ahora respondo de otra manera, ahora enfrento las circunstancias de otra forma. Porque el que está cambiando soy yo. Y al rato los problemas que parecían interminables, te vas a dar cuenta que los problemas se están resolviendo. Se están terminando, estás llegando a un punto donde en tu vida tiene una mejor y una mayor tranquilidad que nunca antes habías tenido. ¿Está conmigo? Amén. Dice, a tu fe añade virtud. A tu virtud añade conocimiento. ¿Qué le vas a añadir a tu virtud?
A lo que ya creíste, ponle acción. Y a lo que le estás poniendo acción, ahora pregunta ¿por qué? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Para qué estás haciendo lo que haces? ¿Por qué vienes a la iglesia? Pues nomás me dijeron que había que venir. Además, yo ni sé, pastor, a mí me trajeron. A mí ni me pregunte, pregúntale al que me trajo. ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué leemos la Biblia? ¿Sabe usted por qué leemos la Biblia? ¿Sabe usted por qué levantamos las manos? Porque aplaudimos a veces y a veces no. ¿Por qué hay que doblar las rodillas y ponerse de rodillas al piso? ¿Por qué ayunamos? ¿Por qué nos bautizamos? ¿Por qué nos llamamos cristianos? ¿Sabe usted eso por qué? No, pues no sé, nada más me dijeron. Por eso vamos a dejar al final un tiempo para preguntas, para que usted le pueda añadir a su virtud conocimiento. Y usted sepa por qué. Porque hay una diferencia entre esta fe que nosotros profesamos, entre este estilo de vida que queremos caminar y las religiones que están allá afuera. ¿Por qué sí hay una diferencia? ¿O por qué sí tiene que haber una diferencia? ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Por qué yo soy pastor? ¿Alguna vez se ha preguntado, ¿y este hermano por qué será pastor? No tiene nada que hacer en la vida. No la hizo como ingeniero y mejor se dedicó a ser pastor. A lo mejor usted no sabe por qué, pero hay una razón. Y la Biblia tiene la mejor fuente de conocimiento. ¿Sabe? Hasta el día de hoy hay 3 fuentes de conocimiento que los judíos utilizan para su vida. Una es la ley, otra es los profetas y otra vez son los libros sapiensales o los libros de literatura sapiensal. ¿Cuáles son los libros de literatura sapiensal? Job, Salmos, Proverbios y Eclesiastés. Esos son su fuente de sabiduría. Los más sabios eruditos del pueblo de Israel actualmente, los rabinos famosos que están allá en Israel, meditando y escudriñando las escrituras, hablando del final de los tiempos, del tipo de vida, de los comercios, de los negocios, que orientan a su propio pueblo judío acerca de cómo tienen que hacer las cosas. ¿Saben a qué libro se basan? A la ley, que son los 5 libros de la Biblia, a los libros de los profetas, que son los que conocemos como mayores y menores, que están ahí en su Biblia, y a los libros de sabiduría, o los libros sapiensales, que son los que le dije, Job, Salmos, Proverbios y Eclesiastés. ¿Y usted ve a un judío que fracasa en los negocios? ¿Ha visto alguno? ¿Ha visto algún judío que no tenga éxito donde quiera que llegue? Yo no conozco uno. Y aquel que está fracasando, fracasa 1, 2, 3 años porque le gusta el alcohol o algún tipo de adicción, pero luego agarra el camino otra vez y agarra vuelo para arriba. Los dueños de las grandes empresas en América Latina y Estados Unidos son hebreos. ¿Y sabe cuál es la fuente de sabiduría? Lo que usted tiene en sus manos. Los mismos libros que usted tiene en sus manos son los mismos libros que ellos usan para aprender sabiduría. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros entonces? El conocimiento. Pero también a los judíos, hermano, lo ayudan sus hermanos. O sea, si un judío está pobre, 2, 3 judíos le echan la mano con un céntimo y lo hacen. ¿Y de dónde cree que adquirieron eso? ¿De aquí? Aquí está. Eso es la ayuda. Sí, claro. Pero el conocimiento, o sea, no es de que son buenas gentes y dicen, ay, vamos a ayudarles. No, es parte de su ley. Ellos saben que dar a la caridad, de ayudar a alguien en la caridad, eso es caridad para ellos. De ayudar a alguien en la caridad, los bendice a ellos. Hay una anécdota de un hermano, de un judío, es una historia real de un judío, que de repente este judío, pues llegaba a su sinagoga y dejaba una cuanta ofrendita ahí a la sinagoga. Y el rabino de la sinagoga recibe una revelación de parte de Dios que a este hermano, perdone si no le platico la historia tal cual es, hace mucho tiempo que la oí, pero dice que este rabino tuvo un sueño, una visión acerca de este judío, donde le iba a venir un cobro de un impuesto muy fuerte sobre él, muy fuerte, que el gobierno en Estados Unidos iba a venir sobre él y le iba a quitar un impuesto muy fuerte, tanto que probablemente lo llevaban a la ruina. Así es que, ¿de cuánto ascendía la cantidad? ¿No te acuerdas? $600,000. El impuesto iba a ser algo así como $600,000. Así es que el rabino tuvo la visión y se acercó con este judío y le dijo, ¿sabes qué? Tengo que ayudarte, vas a tener un problema, pero te voy a ayudar.
Así es que, para evitar esta crisis que viene delante de ti, tú vas a dar, en los próximos meses, tú vas a estar dando tantos miles de dólares a la caridad. Vas a ayudar a otros judíos, como decía Chabelo, vas a ayudar a otros judíos, vas a ayudar a fundaciones, vas a ayudar a casas hogar, vas a dar tanto cada mensualmente. El plazo llegó cuando venía el cobro de impuestos para este judío, y resulta que cuando le van a cobrar los impuestos, él ya había dado en caridad algo así como $590,000 en caridad. Así es que cuando llegan a cobrarle los impuestos, ¿cuánto cree que le cobraron? Los $10,000 que faltaban. Eso fue lo que le cobraron. Y entonces este judío preocupado llega con su rabino: oiga, rabino, mire que me iban a cobrar, me la están cobrando $10,000 de impuestos. Y el rabino le platica la visión. Dice: ¿te acuerdas cuando viniste y te oré por ti y empezamos a recoger de $10,000, de $20,000 para la caridad? Solamente completaste $590,000. Y completaste $590,000 y solamente lo que faltó por dar es lo que te están cobrando de impuestos. Y el judío dice: ¿pero por qué no me dijo antes? Yo hubiera dado los $600,000. Los hubiera dado así. Dice: no, porque no lo hubieras hecho por convicción. Lo hubieras hecho por temor a los impuestos. Y entonces el judío pagó sus impuestos y dio gracias a Dios y trajo otra ofrenda a la sinagoga, porque Dios le libró de algo más grave. Pero lo que dice el hermano es cierto. Ellos saben, ¿y sabe dónde lo aprendieron? De aquí. Ellos saben que ayudar al prójimo está ahí. El Señor Jesús dijo: hay dos cosas que tienes que hacer y estarías guardando toda la ley y los profetas. Dice dos cosas: ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor Jesús dijo: en eso se resume toda la ley y los profetas. Y sabe, ese consejo el Señor, más que un consejo, ese mandamiento nos lo dio el Señor Jesús. Dice: si tú guardas estos dos mandamientos, ama a tu prójimo, ama a Dios con todo tu ser, y ama a tu prójimo como a ti mismo, estarás guardando toda la ley y los profetas. Y les acabo de decir que en la ley y en los profetas está la sabiduría de los judíos. Si nosotros hacemos esos dos mandamientos, usted sería una persona más sabia. No necesita saberse toda la Biblia. Pero solamente dos cosas. Usted y yo seríamos personas más sabias en lo que hacemos, en las decisiones que tomamos, si tan solo hiciéramos esos dos mandamientos: amar a Dios con todo tu ser y amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, lo que dice el hermano es cierto. Entre ellos se ayudan, claro, pero ninguno tiene la obligación de ayudar a otro. Pero saben que al ayudar al otro, ellos son bendecidos. ¿Y eso dónde lo aprendieron? Aquí. Si nosotros siguiéramos lo que está aquí, otro gallo nos cantara. Por eso necesitamos tener conocimiento. Entonces, a tu fe, a lo que ya crees, le añades virtud. Y a tu virtud, le añades conocimiento. Hay que saber, hay que aprender, hermano. Usted no se conforme. Usted tiene que aprender, usted tiene que saber. Pregunte, aprenda, lea la Biblia, escuche lo que Dios tiene que decirle. No piense: ya fui el domingo a la iglesia, ya tengo para todo el año. No, hermano. Si lo que le damos aquí apenas le va a alcanzar para 4 o 5 días. Usted ya va a llegar aquí el sábado, el domingo, sediento, tratando de alcanzar el último jalón para poder llegar y recibir más instrucción y más palabra de Dios. No piense que lo que recibe el domingo le va a alcanzar para toda la vida. Apenas es un alimento que le va a ayudar a sostenerse una semana. Apenas. Por eso necesita conocimiento. Por eso lo que le sugería, creo que fue hace 8 días o hace 15 días, vuelve a escuchar los audios ahí en YouTube. Por eso los subimos. Y si no subo los recientes, escuche los anteriores. Seguramente ya se le olvidó lo que enseñé hace un año. Y ahí está en YouTube. Vuelve a darle una repasada ahí, vuelve a escucharlo. Compártalos en sus redes sociales, póngalo ahí. Ok. Luego dice: a tu conocimiento tienes que añadirle, ¿qué tienes que añadirle? Dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? El control personal. Algunos le llaman fuerza de voluntad, pero la verdad yo no quiero llamarle fuerza de voluntad porque algunos somos muy debiluchos.
y no tenemos fuerza de voluntad para nada. Pero sí podemos tener dominio propio. Es decir, yo no puedo obligar a alguien a hacer lo que pueda hacer. Al único que puedo obligar a hacer algo, lo que yo quiero hacer, es a mí mismo. Cuando yo trato de controlar a alguien más, a mi esposa, a mis hijos, a la gente a mi alrededor, cuando yo trato de controlarlos y que ellos hagan las cosas como yo quiero, mando, pido, estoy manipulando. Y eso Dios lo aborrece. Dios aborrece a aquel que controla la vida de otro. Hoy ya no le llamamos esclavitud, pero hay gente que está sometida al yugo de alguien más, a través de la manipulación, a través del chantaje, a través del soborno. Y la gente, cuando no tiene control de sí mismo, cuando la voluntad de alguien está sometido a otro, se llama esclavitud. Así lo dice la Biblia. Si yo me someto a alguien, estoy obligado a obedecerle. Si yo me someto al pecado, estoy obligado a obedecer al pecado. Por eso dice la Biblia que nosotros somos el apóstol Pablo, quien dice que estamos libres de la esclavitud del pecado. Del yugo del pecado ya no está sobre nosotros. Por eso ya no obedecemos al pecado, sino que ahora nuestro yugo es del Señor Jesús. Por eso a quien obedecemos es al Señor Jesús. Y aún así, estando sujetos al Señor Jesús, el Señor Jesús no te obliga a hacer algo que tú no quieres hacer. Porque te ha dado algo que se llama dominio propio. El problema es que nosotros, como nos da flojera pensar, como nos da flojera decidir, como nos da flojera hacernos responsables de nuestros actos, no queremos hacernos responsables de nuestros actos. Yo prefiero que decida mi hermano, ¿cómo ves, hermano? ¿Derecha o izquierda? Vamos manejando en el carro, y digo, ¿cómo ves? ¿Derecha o izquierda? Y el hermano dice, derecha. Y ahí voy a la derecha, uno, yo, ¡pum! ¿De quién fue la culpa? ¿De quién fue la culpa? Si él me dijo que a la derecha, yo decidí hacerle caso a su voz, a su consejo. Pero como se nos hace más fácil, no, ay, hermano, parece que no sabías del hoyo. Yo estoy culpándolo a él, porque él fue el que me dijo que a la derecha. Pero en realidad la responsabilidad es mía. Y por eso muchos no tenemos dominio propio, porque preferimos que alguien más decida por nosotros. Porque si salen mal las cosas, lo culpamos a él o a ella. Y por eso no tenemos dominio propio, por eso queremos que alguien más ejerza dominio sobre nosotros. ¿Sabe que el espíritu de Jezabel y el espíritu de Acab, que algún día le hablaré de eso, pero Jezabel era una bruja, bueno, una reina bruja, malvada, perversa, que estaba dominando sobre Israel, y su esposo, ella no era israelita, su esposo sí, el rey Acab era israelita, pero se casó con ella para evitarse una guerra. Y cuando se casa con ella, la reina vino e hizo lo que se le dio la gana en Israel. Y el rey, ¿se acuerdan de ese rey que les hablé que se puso a hacer un berrinche porque quería una viña? ¿Sí se acuerdan de la viña de Nabot? Aquí se las platiqué. Que quería una viña y se fue a llorar diciendo, ¡ay, yo quiero mi viña! Y que su mujer mandó matar al esposo, al dueño de la viña, para quedarse con la viña. Bueno, esa es Jezabel. Y en nuestras casas, en nuestros hogares, de repente eso pasa. Y para que una Jezabel ejerza dominio sobre el reino, tiene que haber una Acab. La Acab es aquel que no tiene dominio sobre sí mismo, que no tiene dominio propio, que no quiere hacerse responsable de sus actos. Porque el rey no quería que le culparan de que Israel era un fracaso, de que su reinado era un fracaso, mejor culpaba a su esposa. Si alguien juzgaba al rey, decían, oye, ese rey es medio menso. Él podía decir, no, mi esposa es más mala que yo, menso. Y cuando nosotros no queremos ejercer dominio propio, es porque no queremos hacernos responsables de nuestros actos. Pero dice la Biblia que si ya tienes conocimiento, le agregues, eso sabe para qué nos va a ayudar el dominio propio. Para que si tú sabes mucho, más que yo, el dominio que tú tienes, el dominio propio que tú tienes, va a hacer que tú te controles. Y que el mucho conocimiento que tú tienes, no trates de imponerlo sobre otra persona. Porque a lo mejor la revelación y el conocimiento que ya tienes es para ti. ¿Para qué Dios te dio tanto conocimiento? ¿Para que seas una enciclopedia andando? ¿Para que presumas de que sabes mucho? Para que lo apliques. Para eso tienes tanto conocimiento. Si eres el mejor chef del planeta,
¿Para qué te sirve ser el mejor chef del planeta? ¿Cómo sabríamos que lo eres? ¿Sí? Pero ¿cómo sabríamos que cocinas rico si nunca cocinas? Hasta que cocines sabríamos que tienes esa capacidad de cocinar rico. Ahora con la escuelita de verano, mi esposa le decía a los maestros y a los hermanos que nos ayudaron, le decía, hemos descubierto talentos que no veíamos. Hemos descubierto cosas que no veíamos en ustedes. ¿Y cómo lo supimos? Hasta que estuvieron ahí. Hasta que estuvieron. Entonces el conocimiento no te hace superior a nadie. El dominio propio permite que todo lo que sepas lo pongas en práctica y lo puedas compartir con otros. No como imponiendo, sino como enseñando, transmitiendo, impartiendo el conocimiento. Hemos estado al pie de muchos maestros que tienen muchos años en la palabra, que tienen muchos años. ¿Y sabe qué hacen ellos? Los que ya son muy ancianos, que ya tienen muchos años predicando. Lo que ellos hacen no es imponer, lo que ellos llaman es a impartir, a compartir de lo que ellos saben. Esto es lo que yo sé, te lo comparto. Pero cuando uno apenas empieza en el conocimiento, quiere decir, ay, así es la verdad y así tienes que hacerlo. Y a veces nosotros somos tan soberbios que lo poquito que sabemos ya no nos permite aprender más. Pero el poquito conocimiento o el mucho conocimiento que tengas va a permitir a través del dominio propio que si sabes, lo puedas enseñar. Y que si no sabes, lo puedas aprender. Para eso es el dominio propio. Y no para que lo impongas, sino para que lo transmitas. Y al dominio propio le agregamos paciencia, mi pequeño saltamontes. Ya tienes dominio propio. Ya te controlas, ya no impones. Ay, pastor, pero es que si no les digo cómo hacer las cosas, nunca las van a hacer. Mentira del diablo. Lo que somos es impacientes. Somos impacientes. Ah, ya que lo haga. ¿Cuándo? Ya ahorita. ¿Por qué ahorita? Porque ya se lo enseñé. ¿Y qué? ¿Cuántos años llevas aprendiendo algo que Dios te ha puesto en tu corazón y que no has puesto en práctica? Y ya quieres que los demás lo hagan así. Por eso le debemos dejar. A través de la paciencia tú verás el resultado del Señor. Sí, una de las mejores lecciones acerca de la paciencia que están en la Escritura es cuando el Señor enseña acerca del sembrador que sale a sembrar. Y dice, el sembrador salió a sembrar y dejó la semilla y después fue y esperó. A mí me encanta cómo lo dice así. Fue y esperó. ¿A qué esperó? A que germinara la semilla. A que brotara la hierba. Y después de que brotara la hierba brotara, creciera la rama y luego brotara la espiga y entonces el fruto madurara. Todo eso tuvo que esperar el sembrador. Y nosotros queremos sembrar y ya cosechar mañana. Es más, sembramos trigo y mañana queremos cosechar pizza. Oye, pues si sembré ayer. Yo era para que hoy estuviera la pizza. No es así. Tienes que aprender. Tienes que saber que Dios está tocando tu corazón, trayendo algo a tu vida para que eso tenga su fruto. ¿Cuándo? A su tiempo. Me encanta que dice la Biblia, a su tiempo dará su fruto. A su tiempo dará su fruto. ¿Cuándo? A su tiempo. Usted tiene que saber que al conocimiento que usted ya tiene conocimiento, ya aprendió, ya se controla, ya no puede, ya tiene dominio propio, ya no anda queriendo imponer su verdad, ya se controla, enseña, transmite y también aprende cuando tiene que aprender algo. Sabe callarse, sabe guardar silencio para escuchar y aprender. Porque a veces dicen, eso ya lo sé. Ay, el pastor ya habló de eso hace 8 días. Otra vez está repitiendo el mensaje. Ya se le acabaron las balas al pastor. No, a lo mejor usted ya lo sabe, pero hay alguien que no lo sepa. Cuando yo predico aquí al frente, no le estoy predicando a una persona, le estoy predicando a todos ustedes. Y a lo mejor usted ya lo oyó, pero el que está al lado a lo mejor no. Y de lo que estoy hablando, de lo que estoy enseñando, hay que reafirmar. Si usted ya lo sabía, reafirme el conocimiento. Escuche a otro. Cuando usted quiera aprender más. El venir aquí a la iglesia no es para entretenerlo durante 2 horas, hermano.
o 3, o 4, las que nos pasemos aquí. No es entretenerlo a usted. No es venir y cumplir. Yo nada más tengo 2 horas para cumplir con el Señor. Domingo nada más 2 horas. Pastor, de 3 a 5. Si usted se pasa, yo me voy a las 5. Imagina que el Señor nos hiciera así. Nada más te voy a dar de lunes a viernes. El sábado te vienes. Ay, Señor, pero el sábado tengo 15 años. No te vienes. Te llamo a cuentas. Pero el sábado ya es mi graduación. No, te vienes. Se acabó tu tiempo hasta el viernes. Porque ya no te puedo dar más tiempo. De repente con el Señor queremos darle nada más lo justo. Y creemos que ya es suficiente. Y el Señor no hace eso con nosotros. Entonces le agregamos paciencia. Y a la paciencia dice que le agregamos piedad. Y a mí eso me encantó. Bueno, me encantó todo, pero cuando dice que a la paciencia le agregamos piedad, dice otra versión que la piedad es devoción a Dios. Ahí la Reina Valera que usted tiene dice a la paciencia agrégale piedad. Incluso la paciencia la define como constancia. Es decir, no solamente es esperar pacientemente, sino actuar constantemente. La constancia no es solamente quedarse quietecito. Yo agarro y me siento y ¿qué estás haciendo, hermano? Pues esperamos. Y aquí me quedo. Y estamos esperando. ¿Por qué? Porque pues hay que esperar, ¿no? Dijo el pastor que hay que tener paciencia. No, no solamente es esperar, es actuar, sabiendo que lo que hagas va a suceder. En algún momento, si tú eres constante, ¿han escuchado la frasecita que que la gota constante rompe la piedra? Eso es la paciencia de la que hablábamos hace un momento. Esa paciencia que espera, pero que es constante. Pensar que cumplir con Dios una vez al año, ya cumpliste para toda tu vida, ¿no? Hay que continuar, hay que ser constante. Es que yo ya oré, pastor. Pues sigue orando hasta que pase. Alguna vez les enseñé, ¿cuánto tiempo hay que orar? Lo suficiente. ¿Cuánto tiempo tienes que orar? Lo suficiente. Pastor, yo oro 15 minutos, ¿será suficiente? Si con esos 15 minutos encontraste la paz, te conectaste con Dios, recibiste la dirección de Dios, en 15 minutos son suficientes. Pero si en 15 minutos no lograste ni siquiera tocar el cielo, no lograste ni siquiera abrir tu corazón, ni siquiera enchufarte espiritualmente, 15 minutos no son suficientes. Y tendrás que orar más tiempo, hasta lograr lo que estás buscando, que es tocar a Dios. ¿Sí está conmigo? Y entonces a esa paciencia le agregamos piedad. ¿Y saben qué dije que era piedad? Devoción a Dios. Busca a Dios. La piedad que le vas a agregar a tu paciencia es tu búsqueda de Dios, tu hambre de Dios, tu obediencia a Dios. Y si tú le agregas a tu paciencia esa búsqueda de Dios, esa hambre de Dios, esa devoción a Dios, porque sabe, a veces somos pacientes, pero le agregamos devoción, no devoción a Dios. Somos pacientes, pero estamos pacientemente esperando la quincena. Pacientemente esperando el fondo de ahorro. Pacientemente esperando que me toque el billete de lotería premiado. Soy muy paciente. Y espero hasta que me lo dan. Y una vez que me lo dan, me olvido de la paciencia. Y soy imprudente. Y malgasto lo que tengo. Entonces no es una devoción, no es una paciencia que espera sin piedad. Es decir, sin la devoción a Dios. Yo puedo esperar, pero no en Dios. Y por eso le agregamos piedad. La piedad, en este caso, es la búsqueda, la devoción a Dios. Entonces tu vida diligentemente va a estar cambiando. Si se da cuenta por dónde Dios nos quiere llevar. ¿Qué es lo que Dios está esperando que hagamos con nuestras vidas? No podemos seguir viviendo de manera cotidiana, haciendo lo mismo y esperando que pase un cambio. Agréguele cambio a su vida. Y entonces verá resultados diferentes. Y a la piedad, dice, le agregamos afecto fraternal.
No es lo mismo afecto fraternal que amor. Porque al final hay que agregarle amor. Primero le agregamos afecto fraternal. ¿Qué es el afecto? ¿Cuál es la diferencia entre afecto fraternal y amor? El afecto fraternal es que yo puedo saludarte con mucho afecto. Hola, mucho gusto, Dios te bendiga. Pero no tengo amor. Porque la primera vez que me ofenda, yo guardo rencor. Y dejo de saludar. A lo mejor ya nada más de lejecitos. Para que no piensen mal de mí, que yo soy un grosero o un maleducado. El afecto fraternal está condicionado a mi estado de ánimo. Sin embargo, Dios a través de Pedro, sabiamente dice, no te exijo que primero le entres al amor. No te exijo que primero te entregues plenamente al amor, como lo dice 1 Corintios capítulo 13, que el amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera, no se envanece, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Dios no te está exigiendo que entres a ese nivel de lleno. Primero te dice, entra al afecto fraternal. Trata con respeto a los demás, sea amable, sea atento, sea generoso, está dispuesto, saluda, responde al saludo. Puedes dar un afecto, una muestra de afecto a través de un abrazo. Dale un abrazo, no le digas, te amo. Hoy es muy fácil decirle a alguien, te amo con todo mi corazón, y el otro se vuela, ay, me ama con todo mi corazón. Pero es la quinta persona a la que se lo dice. Porque es muy fácil ahora decir te amo, porque no se entiende la magnitud del te amo. Pero usted puede aprender a ver la diferencia entre tengo un afecto fraternal hacia ti, a decir te amo. Puedo ser sincero al decir, tengo un afecto fraternal hacia ti, me cae muy bien. Nos llevamos muy bien, pero no somos íntimos. No tenemos esa intimidad que nos haga ser muy cercanos. Y no hablo de una intimidad, de la intimidad a solas, como pareja, no. Estoy hablando de ser muy cercanos, muy estrechos. ¿Sabe? El Señor Jesús lo seguían multitudes. Pero de esas multitudes, solo a 12 llamaba discípulos. Y a 3 de ellos los permitía estar cercanos a ellos. Juan, Jacobo y Pedro. Ellos eran los más cercanos. Así es que entre la multitud surgían 12. Y entre los 12 surgían 3. Y sabe, de los 3, solo uno se recostaba en el pecho del maestro. Y el mismo que se recostaba en el pecho del maestro decía de sí mismo, hablaba de sí mismo, decía, el discípulo amado. ¿A poco a los otros 12 no los amaba el Señor? Claro, murió. Es más, a la multitud, ¿a poco no amaba el Señor a la multitud? Claro. Pero había tal cercanía con ese Juan, que él mismo se reconoce así, o habla de sí mismo como el discípulo amado. Porque era el único que se recostaba en su pecho. Porque ese amor transformó la vida de Juan. Usted puede leer las 3 cartas de Juan. El tema principal es el amor de Dios. En las 3 cartas de Juan. No es que así diga el amor, no, pero lea el contexto de todas las cartas, y de lo que está hablando Juan es acerca del amor de Dios, el perdón de Dios, la misericordia de Dios, rodeada del amor. Hijitos, si alguno pecare, abogado tenemos, nada con un amor, porque él pudo experimentar el amor de Dios. ¿Sí está conmigo? Ok, entonces, ¿qué necesitamos? Conocimiento, hermano. Conocimiento. Pero por sí solo, no, ni de chiste lo reciben. De repente hay lugares, hay iglesias donde se dice, vamos a dar el seminario de esto y del otro y del otro. Y vienen al seminario y igual se van. Nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que ustedes aprendan. Pero no solamente que tengan el conocimiento. Porque el conocimiento será el resultado de la fe a la que le pusieron acción, a la que le pusieron virtud, a la que pusieron en actuar su fe y le pusieron conocimiento, y al conocimiento le pusieron dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor.
Y cuando usted está en el amor, dice Pablo en 1 Corintios 13, que después de todas las cosas, de todos los dones y de toda la gracia que Dios nos puede dar, al final permanecen la fe y esperanza, la esperanza y el amor. Y dice Pablo, ahí en 1 Corintios 13, y el mayor de ellos es el amor. Y si yo de repente les digo, hermanos, ámense unos a otros, porque Dios dice que sean ustedes, ay, ni se lo merece. ¿Por qué lo voy a amar? No es digno de que lo amen. ¿Sabe por qué no podemos amar como el Señor Jesús amó? Incondicionalmente, porque nos falta fe. Y si ya tenemos fe, nos hace falta virtud. Y si ya tenemos fe y virtud, nos hace falta conocimiento. Y si ya tenemos conocimiento, ya sabemos por qué debemos amar, pero no queremos amar, nos hace falta dominio propio. Porque aunque tienes el conocimiento, el dominio propio te dice, lo tengo que hacer. Y cuando ya tienes conocimiento, dices, pero ya lo amé mucho. Perdón, cuando ya tienes dominio propio, ya dices, ya lo amé, ahora necesitas paciencia. Y cuando ya tienes paciencia, estás esperando, ahí perdiendo tu tiempo sentado, dice el Señor, no, ya hace falta buscarme. Agrégale piedad. Devoción a mí. Y ya que lo buscaste al Señor, dice, ahora sí, Señor, ¿qué hago? Muéstrale tu afecto. No le muestres tu amor porque no lo va a entender. Muéstrale tu afecto. Dile que te cae bien, salúdale, muéstrale tu respeto, dale buenos días, buenas noches, abrázalo con tu afecto fraternal. Y entonces verás surgir el amor. Y podrás amar. Y no estarás cuestionando, es que no se lo merece. Es que no es digno de mi amor. No, aprenderás a amar. Y no de un amor de sentimiento, de que ay, siento mariposas en el estómago. Ese no es amor, esos son lombrices. Y se quitan con Beto Bismol. No, es cierto, con el otro, ¿cómo se llama? Con bicarbonato. Pero tienes que... el amor es distinto, hermano. El amor no es algo que sientes. El amor es la entrega total, voluntaria, hacia los demás. Lean Juan, capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que le prometió que les iba a dar a su Hijo unigénito, si se portaban bien. Entonces el Hijo vendría a salvarlo. No dice eso, sí. Dice que a pesar de la maldad, del pecado de la humanidad, de la perversión y la corrupción que había en la humanidad, Dios aún así nos amó tanto que dio a su Hijo por nosotros. Dios no te amó a ti porque eres bueno y santo. Romanos capítulo 5, versículo 8, dice que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No porque tú eres bueno te volviste cristiano, sino porque eras bien malo. El Señor te alcanzó y te trajo a los pies de Cristo. Y ahora tú estás cambiando. Pero ese amor que Dios mostró hacia ti tiene que notarse en tu vida. No pretendas llegar de la fe al amor en un solo paso. De la fe al amor hay varios pasitos que hay que ir subiendo. Virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y entonces ahora sí amor. Dices, ya creo en Cristo, amo a todo el mundo. Y andas por todo el mundo. No. ¿A poco amas a todo el mundo porque ya viniste a Cristo? No. Necesitas virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y entonces oración. Y entonces cuando aprendemos a amar, cuando ya puedes amar a alguien, hermano, tú ya no pones condiciones para tu amor. Ya no pones condiciones para tu amor. Ya tú no le dices a tu hijo, pórtate bien porque si no ya no te voy a querer. Ya no se lo dices. Porque aunque tu hijo se porta mal, tú lo quieres. Es que me decepcionaste. Tú no le dices eso a tu hijo. Porque lo amas tanto que no importa lo que haga, no te decepciona. Yo no escucho a Dios decir
Me decepcionaron. Me fallaste, veniste a la iglesia ayer, domingo, y hoy lunes ya estás otra vez en el pecado. Me siento decepcionado de ti. ¿Has escuchado a Dios? Yo no he escuchado a Dios decir eso. ¿Sabe qué me dice Dios el lunes? Después de que fallamos, te amo, hijo, vuelve a casa. Te amo y te sigo esperando con los brazos abiertos. Ese es el amor de Dios. Dígame si Dios no tiene virtud alguna. De hecho, Pablo dice, toda virtud viene de Dios. Dígame si Dios no tiene dominio propio. ¿No dice la Biblia, tardo para la ira y grande misericordia? ¿A Dios no le gustaría exterminarnos ya? Desde hace rato ya nos hubiera fulminado, ya hubiera caído. Nada más veríamos del cielo cómo caen los rayos. ¡Zum! ¡Zum! ¡Ay, Dios ya se echó a 3 más! ¿Lo veríamos o no? No. Pero Dios no hace eso. Entonces, ¿Dios tiene dominio propio? Sí, nosotros no. ¡Ay, me hacen enojar nada más! Nos hace falta dominio propio. Y después del dominio propio, ¿qué hay que agregarle al dominio propio? Paciencia. Sí va a cambiar. Yo sé que va a cambiar. ¿Cuándo? No lo sé, pero va a llegar. Dios lo ha prometido. ¿Cuántos creen que Dios ha hecho promesas que llegarán? No las hemos visto, hermano. Hay muchas cosas que yo le he creído a Dios que no he visto. Lo único que le digo a Dios, dame vida para verlas. Y otro ratito para disfrutarlas. Sí, porque no me vaya a pasar como Moisés, que nada más de lejos miro la tierra prometida. Yo quiero verla y disfrutarla. Así es que, Señor, dame vida para que cuando llegue, yo pueda verlo y pueda disfrutar. Yo esperaré. Hay un canto de Jesús en Romero que dice, y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Espere. Aunque sus ojos no lo vean, espere. Y ya que esperaste, ahí te doy sentado ahí, patas para arriba, rascando del ombligo. Aquí estoy. ¿Qué haces, hermano? Pues aquí esperando. Que el Señor me responda. No, hay que agregarle piedad, devoción a Dios. Busca a Dios con todo tu corazón. Busca a Dios con todo tu corazón. Y ya que buscas a Dios con todo tu corazón, ahora sí, empieza a mostrar tu afecto a los demás. Porque cuando te rechacen no sentirás feo. Cuando tú vienes, hermana, Dios le bendiga. Oye, Dios le bendiga. Y si te hacen el feo, tú no te ofendes. Si alguien te rechaza, no te ofendes. Porque lo que estás mostrando es afecto fraternal. Algo que el Señor dice que puedes dar tranquilamente sin ningún problema. Pero además ya sabes, como, ¿perdón? De hermano mayor. Y tú puedes amar. Después de eso, puedes empezar a mostrar tu amor. Y va, ¿sabes? Cuando decía mi esposa hace ratito, cuando tú empiezas a mostrar tu amor, hace ratito estábamos platicando y hablábamos de que con la medida con la que mides, serás medido. Y así es que cuando tú muestras tu amor, ¿qué crees que vas a recibir? Cuando muestras amor, ¿qué recibes? Amor, demostraciones de amor de otros. Y dejas de pensar, ay, nadie me quiere, todos me odian, todos me hacen el feo. Tan buena gente que soy. Ajá, sí. ¿No será que lo que recibimos es lo mismo que sembramos? ¿No será que es lo mismo que estamos compartiendo, es lo mismo que estamos recibiendo? ¿No valdría la pena cambiar para recibir otra cosa? Yo quiero recibir otra cosa en mi vida. Yo no quiero pasar, y no me está yendo mal. Yo tengo a mi esposa que me ama, mis hijos me aman, me respetan, pero hay gente que todavía no le caigo muy bien. Y no sé si soy yo o son ellos, pero lo que sea lo tengo que resolver yo. Porque si me espero que lo resuelvan ellos, nunca va a cambiar. Pero si lo resuelvo yo, sí. Amén. Vamos a orar. Porque ya se me acabó el tiempo de los 10 minutos de las preguntas.
Ya me pregunté yo solo y me contesté yo solo.